la Furia fueron eternos animadores, pero cambiaron el chip y la posición los llevó a la cima del mundial. La selección española ha tenido una relación de amor y odio en la Copa del Mundo, escenario donde han logrado las mayores alegrías de su historia y decepciones desafortunadas difíciles de olvidar. Y aquí las repasaremos con los 5 amigos y rivales de España en los mundiales. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Y empezamos el recorrido por los amigos de España con Honduras. El primer encuentro entre estas dos selecciones fue en el debut de ambos de España 82, partido donde la Roja sufrió de pánico escénico ante su gente, pues empezó perdiendo muy temprano. También le costó mucho llegar al empate, que llegó de penal, y firmó una igualdad a 1 que disgustó mucho a su público. 28 años después llegó el reencuentro en la fase de grupos de Sudáfrica 2010. Los catrachos no tuvieron oportunidad ante la España de Del Bosque, que fue muy superior, tanto así que los 2 goles de Villa se quedaron cortos para reflejar una victoria clara de la Roja sobre Honduras. Hay un amigo en mí. Portugal nunca ha sido capaz de vencer a sus vecinos españoles en los mundiales. El primer encuentro entre ambos llegó recién en Sudáfrica 2010, por los octavos de final, partido donde la Roja fue superior, pero debió esperar el momento clave para vulnerar la dura defensa portuguesa. El Guaje Villa fue el autor del único tanto que significó el pase de los eventuales campeones a los cuartos de final. Solo hubo que esperar 8 años para revivir este duelo en Rusia 2018, encuentro que superó todas las expectativas, pues a pesar del nivel colectivo superior de los españoles, Cristiano Ronaldo tuvo un día perfecto y le amargó el debut a los de Fernando Hierro, con un hat-trick que puso el 3-3 de ese duelo ibérico que pasó a la posteridad. Hay un amigo en mí. Chile casi siempre la pasó mal cuando se las tuvo que ver con los españoles en el mundial. El primer capítulo sucedió en Brasil 1950, por la fase de grupos, donde los europeos impusieron con facilidad 2-0 a una inexperimentada selección chilena. 60 años después se reencontraron estas dos selecciones en Sudáfrica 2010. Por la última fecha de la fase de grupos, España y Chile libraron un gran duelo. Sin embargo, el acierto estuvo del lado de los ibéricos, que con goles de Villa e Iniesta se llevaron los 3 puntos y el liderato de su zona. Pero la dulce venganza chilena llegó en Brasil 2014, donde la Roja de Sampaoli hizo ver muy mal a una España que llegaba como defensora del título, pero en la cancha no se hizo respetar, pues los tantos de Eduardo Vargas y Charles Aranguis desnudaron a una selección española muy débil, que se despedía de ese mundial siendo humillada en el Maracaná. Hay un amigo en mí. Cada vez que Suiza se cruza en el camino de España en el mundial, por lo general le trae buena suerte a la Roja. El primer cara a cara fue por la fase de grupos en Inglaterra 66. Allí España supo reponerse al gol inicial de los suizos y con tantos de Sanchís y Amancio se llevaron el partido por 2-1. El feliz reencuentro fue en los octavos de final de Estados Unidos 94. Allí la Roja superó con solvencia a una Nati muy floja, que sufrió 3 goles, los cuales le sirvieron a España para clasificar a cuartos. El único desquite de los suizos llegó en Sudáfrica 2010, donde apostaron a su defensa para amargarle el debut a la selección que se alzaría con el título en aquella edición. El gol de Gelson Fernández fue suficiente para que Suiza diera el batacazo, y los españoles sufrían un inesperado tropiezo que para su fortuna sería el único en esa copa. Hay un amigo en mí. Pero el mejor colega de los españoles es la entrañable Paraguay, relación que inició en la fase de grupos de Francia 98, partido donde la paridad imperó en gran parte gracias a la férrea defensa guaraní, que logró mantener el empate a 0. Pero 4 años después, en la fase de grupos de Corea y Japón 2002, las cosas fueron muy diferentes, pues más allá del autogol inicial de Puyol, la Furia Roja desplegó su ira sobre los sudamericanos en el segundo tiempo, con 3 goles que le dio una clara victoria a los ibéricos en aquel cotejo. Finalmente, el capítulo más reciente de esta amistad se vivió en el famoso Mundial de Sudáfrica 2010, por los cuartos de final. Allí los del Tata Martino le exigieron a España derramar hasta la última gota de sudor, pues fue un duelo muy luchado y complicado para ambos, que casi se decanta para cualquiera de los dos, pero la suerte acompañó a los porteros. Sin embargo, a 7 minutos del final, un gol de David Villa decretó la victoria de la Roja, que se hacía con un sufrido pase a semifinales gracias a su vieja confiable en los mundiales. Hay un amigo en mí.
Y en el bonus de los amigos de España hay que destacar a Inglaterra, que no ha podido derrotar a los españoles en 2 partidos. El primero fue por la fase de grupos de Brasil 1950, donde los ibéricos se impusieron por 1-0, y el otro fue en la segunda ronda de España 82, donde igualaron a 0. Uruguay también no ha podido doblegar a la roja en 2 encuentros, pues acumulan 2 empates, 2-2 en Brasil 1950 y 0-0 en Italia 90. Y ahora repasaremos los rivales de España, empezando por Francia, equipo que le regaló una gran amargura a sus vecinos en el único enfrentamiento que han tenido por los octavos de final de Alemania 2006. Encuentro donde la roja se vio afligida por el fútbol sólido de los franceses, que a partir de una gran seguridad defensiva y un ataque letal comandado por Zidane, doblegaron a la Furia 3-1, lo que significaba un adiós tempranero de ese mundial al que llegaban con grandes expectativas. Con trampa o sin ella, Corea del Sur ha sabido complicarle las cosas a España, ya que solo en el primer encuentro entre ambas, la roja pudo sonreír. Aquel fue en la fase de grupos de Italia 90, donde España supo imponer su autoridad gracias al triplete de Michel. 4 años más tarde, llegó el segundo capítulo de este duelo en la primera fase de Estados Unidos 94, donde España dejó escapar de manera increíble un triunfo que tenía en el bolsillo, pues iba ganando 2-0, pero en los últimos 5 minutos llegó el heroico empate de Corea que le amargó el debut a los ibéricos. Pero en Corea Japón 2002 llegó el peor capítulo para los españoles, que se cruzaron con los locales en los cuartos de final, partido polémico como pocos, por el descarado arbitraje del egipcio Al Gandur, que le anuló 3 goles legales a los ibéricos, que también desperdiciaron muchas oportunidades, por lo que el 0-0 final, en 120 minutos de juego, los penales decidieron el ganador, por lo que tras el fallo de Joaquín, los europeos se despidieron de ese mundial. La vieja confiable de esta sección una vez más dice presente, pues Alemania casi siempre le ha tenido la medida a los españoles, como ocurrió en el primer duelo por allá en la fase de grupos de Inglaterra 66, donde los españoles empezaron ganando, pero la remontada tardía de los alemanes les arrebató el triunfo. El siguiente duelo fue un golpe bajo para los españoles, pues por la segunda ronda de su mundial en el 82, Alemania Federal se impuso en un duelo donde mostraron sus credenciales de equipo ganador, pues con sapiencia jugaron un partido muy serio y superaron a los locales por 2-1, resultado que prácticamente los eliminó del torneo. El duelo más intrascendente se vivió en la primera fase de Estados Unidos 94, donde ambas selecciones europeas reglaron un gris empate a 1. Finalmente, la ansiada revancha de los ibéricos llegó en las semifinales de Sudáfrica 2010, donde esta vez el juego de los españoles se impuso sobre la Mannschaft, que se limitó a neutralizar al equipo de Del Bosque, pero el fulminante cabezazo de Puyol fue clave para aniquilar a los hermanos que no pudieron reaccionar y se llevaron su primera caída ante la roja en los mundiales. La mala racha de España con Italia en los mundiales también tiene que ver con un historial polémico, pues la primera vez que se vieron estos dos equipos fue en el Mundial de Italia 1934, en los cuartos de final. Allí, a pesar de que los españoles dieron batalla, los italianos contaron con la benevolencia del arbitraje, que permitió el juego brusco de los anfitriones, que ni así lograron doblegar a los ibéricos, por lo que luego de un 1-1 en 120 minutos de guerra, el pleito tuvo que extenderse a otro partido jugado al día siguiente. A pesar de las numerosas bajas de ambos equipos, allí por fin llegaría el triunfo italiano, que con un gol de Giuseppe Meazza avanzaron a las semis. 60 años más tarde se repitió este duelo también en los cuartos de final, pero en suelo estadounidense. Allí, para no perder la costumbre, de nuevo ambos equipos disputaron un partido demasiado peleado y violento, por lo que fue un juego muy cerrado que se definió en los minutos finales con una contra letal de Roberto Baggio, gol que finalizaba una vez más las ilusiones de los españoles por culpa de la Azzurra. Y el peor augurio de la roja en la Copa del Mundo es la poderosa Brasil. La única victoria española ocurrió en la primera ronda del Mundial de Italia 1934, donde los europeos despacharon a los sudamericanos por 3-1. La revancha brasileña no pudo ser mejor, pues llegó en la segunda ronda del Mundial que organizó este país en 1950. Allí el Maracaná fue testigo de una paliza histórica, pues el Scratch mostró todo su poderío, aniquilando a la Furia por 6-1. En 1962 llegaría otro capítulo de este duelo, donde por la fase de grupos, una España con muchas bajas padeció el gran fútbol de la Canariña, que derrotó por 2-1 a los europeos. Brasil se tomó una pequeña tregua en el siguiente duelo por la fase de grupos de Argentina 78, pues no fue capaz de vulnerar a los ibéricos, que sacaron
ganaron oro en un empate a 0 que pudo haber sido victoria de ellos, de no ser por el fallo garrafal de Cardeñosa. Finalmente, el último duelo entre los dos fue en la primera fase de México 86, si se quiere el más polémico de todos, pues en España aún recuerdan el gol no convalidado a Michel, que pudo haber cambiado el destino de un encuentro que acabó para Brasil 1 a 0, gracias al solitario gol de Sócrates, que fue suficiente para una nueva victoria de la verde amarela, y que la coloca como la bestia negra de España en los mundiales. Y en el bonus de los rivales de España podemos destacar sobre todo a Rusia, que fue el último verdugo de la roja en los mundiales, ya que los locales desquiciaron a un equipo ibérico que se ahogó en su toqueteo intrascendente y murió ante los anfitriones en los penales. Y por último podemos hacer una mención rápida a las selecciones que han derrotado a la roja en el único encuentro que han tenido, como Checoslovaquia en Chile 62, Argentina en Inglaterra 66, Austria en Argentina 78 y Nigeria en Francia 98. Y hasta aquí este repaso por los amigos y rivales de España en los mundiales. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre aquí en su canal Palabra de Gol.